tal? ¿Cómo están? Un gusto enorme reencontrarnos una vez más en estas plataformas multimedia. Estamos a través de Humanistas, desde la Facultad de Humanidades de la UNACH. Y por supuesto, cuando ustedes gusten hacer un recorrido por estas fantásticas instalaciones, se van a quedar sorprendidos y por supuesto que los va a cobijar como ustedes se merecen. Estamos rodeados de vegetación, del canto de los pájaros, de las aves y demás, y con un manantial bellísimo. Yo los invito a que, si pueden, se den una escapadita y se acerquen a estos espacios de nuestra facultad de la UNACH. Soy Adalín Pérez Padilla y los invito para que ya nos den me gusta, compartan por supuesto esta publicación, que vaya rolando, y si gustan pueden dejar algún comentario, algún saludo para nuestro invitado en esta hora. Saludo precisamente a propósito de a un señor. Se trata de Fernando Rey Arévalo Zabaleta, quien fuera mi docente. Qué regañón eras, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Cómo crees? ¿En serio? No, gracias. No. Ahí lo tienen. ¿Cómo estás? Pues muy bien, agradeciendo en primer lugar la invitación aquí al equipo de Humanistas, la Facultad de Humanidades, ¿no? Particularmente a Humanistas, ¿no? Así es, no, hombre, no, para nada, es nada que ver, un pan de Dios, diríamos aquí en Chiapas, ¿no? Y además con conocimientos muy vastos y puntuales, sobre todo en materia de periodismo como tal, y hemos visto su currícula, que es impresionante. No vamos a acabar el día de hoy, o leemos su currícula o platicamos con él, así es que yo sí, ¿verdad? Lo mismo digo yo. Bueno, ¿cómo está después? ¿Cuántos años ya de docente, Fernando Rey? Bueno, en la docencia, particularmente en la Facultad de Humanidades, tengo 26 años. Recientemente nos dieron el reconocimiento por 25 años de servicio, hace 2 semanas, sí. En el auditorio de los constituyentes, sí, ¿no? Por 25 años de servicio, pero eso fue en tiempos de pandemia, entonces recién fue la ceremonia. Ya, ok. Entonces, ¿cómo llegas a la UNACH en general? Yo llegué a la UNACH en enero de 1991. El licenciado Jorge Arias Cebadúa tomó posesión, si no mal recuerdo, el 14 de enero, en el auditorio de los constituyentes. Y en ese lugar, en esa fecha, en ese acontecimiento, en esa ceremonia, tuve la invitación de un compañero de los medios, a quien aprecio mucho, que es Marco González, y Marco me invitó a trabajar en la universidad, particularmente en el área de comunicación social. Comunicación social universitaria, que empezó en ese momento a ocuparse también tanto de producción radiofónica como televisiva y por supuesto editorial, ¿no? Información gráfica. Oye, aprovechando que mencionaste a Marco, le mandamos un saludo enorme, por supuesto, a este señor también de la comunicación, y es un personaje a toda, hay que decirlo así. Por supuesto. Me tocó colaborar con él, y el trabajo que realizó la universidad en ese tiempo fue particularmente importante, inicialmente en el área de video. Independientemente del trabajo de prensa, que es regular y ordinario, ¿no? El trabajo de prensa es permanente, ¿no? Es diario, todos los días, y no tiene horario, ¿no? Pero el trabajo de la producción televisiva comenzó a llevarse a cabo a través de documentales. Hicimos, con el equipo encabezado por Marco González, documentales que hasta la fecha forman parte de la biblioteca de la universidad, ¿no? Sí. Son trabajos que se hicieron en el 91, 92, ¿no? Y después ya vienen otras etapas a partir del 93. ¿Sí? Bueno, oye, en parte de, voy a quedar muy corto, en el ámbito periodístico, reportero, columnista. Bueno, yo creo que pasaste por todos los géneros, ¿tienes que todos? Sí. Bueno, inicialmente estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Pero en aquel momento histórico estaba enfocada esta licenciatura particularmente al periodismo. Estudiabas LSC y era estudiar periodismo. Sí. Entonces ese es el modelo bajo el cual yo me formé, ¿no? Bajo el periodismo. Entonces me enfoqué al periodismo,
traía yo ya antecedentes familiares de periodismo. Eso te iba a decir. Y cuando terminé, me incorporé a hacer mi servicio social a la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, y me pusieron un horario... De madrugada. En serio, a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Pero eso fue algo muy formativo. Porque participaba yo en la elaboración de la síntesis informativa, que en aquel tiempo se hacía recortando los periódicos. Y entonces los periódicos nacionales llegaban a la 1 de la tarde, y a la 1 de la tarde volvía a estar allí para hacer la síntesis nacional, ¿no? Entonces, desde el principio yo tuve la fortuna de incorporarme al sistema de comunicación, ¿no?, informativa, en todos los aspectos, ¿no? Y luego pasé a ser reportero, y después de trabajar en comunicación social, también trabajé en la prensa, ¿no? Y también participé en programas radiofónicos, de noticias, y en la incipiente Televisión Rural de México, ¿no?, que era el actual sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía, ¿no? En aquel momento era el canal TRM. ¿no? Me acuerdo. Sí, esto es bueno, esto es en el siglo pasado. Es en el siglo pasado, sí. Sí, claro, por supuesto. Mi compañero de labores, ¿no? Genaro Torres, sí. Por supuesto, mi compañero en aquel momento. Y como muchos más de los compañeros aquí también en la universidad, ¿no? Cuando llegué a Comunicación Social con Marco González, Hugo Astudillo, y José Luis Díaz Náfate, por ejemplo, también formaron parte, pues, de la planta de Comunicación Social del Gobierno del Estado. Entonces, a donde es el Parque La Marimba, allí era Comunicación Social, en la esquina de la Octava Poniente y la Avenida Central. Entonces, allí estuvimos al lado de lo que era Tránsito, ¿no? En Novena Poniente, en medio, pues, ¿no? Ahí. Bueno, Fernando Rey Arévalo Zabaleta, ¿dónde naciste? Bueno, por circunstancias de la vida, me tocó nacer en el Ciudad de México, en el Distrito Federal, y soy chiapaneco, o sea, las circunstancias de la vida fue prácticamente, muy pequeño regresaron mis padres a vivir acá. Ellos fueron originarios de Chiapas, y pues regresaron a su tierra, ¿no? Claro. Ok. Es periodista y trabajador académico universitario, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UAG. Sí. Maestro en Educación con especialidad en Investigación Educativa por la UNACH y doctorado en Comunicación por la UNLP. Sí, la UNLP es la Universidad Nacional de La Plata. En la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué fuiste a hacer hasta allá? Bueno, tuve el muy importante apoyo de la Universidad Autónoma de Chiapas, como del gobierno federal, a través del programa de desarrollo del profesorado, el PRODEP, para realizar estudios de posgrado. Entonces aproveché la oportunidad y realicé parte de mi formación de posgrado, pues, en esta institución, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. No, interesante. Y ahora todo ese bagaje, todo ese aprendizaje que has tenido, toda esa expertise también, vienes y lo desembocas aquí con tus alumnos. Sí, claro, por supuesto. Es decir, incluso se ve reflejado, pues, en las cargas académicas que llevo adelante desde años atrás, ¿no? En primer lugar, cuando me incorporo a la Facultad de Humanidades, particularmente la licenciatura en Comunicación, que fue en 1996, en ese momento mis asignaturas frecuentes eran los talleres de redacción periodística, ¿no? Y había redacción periodística en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo semestre. Se remataba con géneros de opinión, pero la carrera estaba orientada totalmente a periodismo. Teníamos 7 semestres con asignaturas y talleres dedicados habían otras, por supuesto, otras asignaturas, ¿no? Pero estas eran las dominantes, ¿no? Y me tocó cruzar todo el plan de estudios en estos talleres, ¿no? De primero a séptimo, particularmente de tercero a séptimo, porque en primero y segundo eran los talleres de redacción generales, ¿no? De lectura y redacción. Y desde el principio tomé una asignatura muy importante, que es la de estudios de opinión pública,
que me llevó a abordar otro aspecto pues de los estudios de la comunicación, lo cual cuando en su oportunidad tuve llevé el programa de posgrado en comunicación, me permitió abordar otras áreas de la comunicación, ¿no? Porque la comunicación tiene básicamente dos áreas. El estudio de la comunicación tiene dos áreas, ¿no? Por un lado, la comunicología, que tiene que ver con los medios, o sea, la comunicología tiene que ver con la mediología en gran medida, ¿sí? Y por otra parte, también la comunicología también tiene un aspecto que tiene que ver con las relaciones interpersonales, ¿no? Como la comunicación interpersonal, las relaciones sociales en lo general, ¿no? Entonces, en ese momento la comunicación es el centro de la vida social. Entonces, nuestro plan de estudios plantea precisamente la centralidad de la comunicación, ¿no? Esto fue producto del rediseño curricular que se llevó a cabo aproximadamente en 2004-2006 y si no mal recuerdo fue en 2007 cuando se echó a andar el plan de estudios de la licenciatura en comunicación, ¿no? Entonces aquí ya teníamos un cambio importante, ya no era el periodismo el centro, sino era la comunicación en lo general en otros aspectos. Entonces el posgrado pues ya me permitió abordar precisamente el estudio de la comunicación humana en su dimensión socioafectiva, ¿no? Que es la comunicación interpersonal. Sí, señor. Y además, desde el 2007, por lo que estoy apreciando aquí, te metes lleno a hacer investigaciones. 2007, Padrón de Medios Impresos en Chiapas, 2007. 2012, la imagen de Juan Sabines en la prensa. Y ahí te vas, ¿no? 2020, bulos, el auge de la desinformación y el amarillismo en torno al coronavirus 2020 en el sur de México. Temas ya de actualidad, temas sí, claro. Sí, efectivamente, ¿no? Digamos que inicialmente uno comienza siendo docente sin haber sido formado para ser docente, ¿no? Yo fui formado para ser periodista, me desempeñé en el periodismo durante muchos años, de manera cotidiana hasta el 2002 aproximadamente, y en el momento en el cual yo ya ingreso pues a la docencia, el trabajo académico, además de la docencia, tiene otras áreas como son la investigación, que es la generación de conocimiento, y particularmente me he desarrollado en la cuestión de historia de medios, ¿no? Y por supuesto también de las relaciones interpersonales. Entonces estos son como que las áreas genéricas de las cuales he trabajado, ¿no? Y ya en particular pues ya se refiere a las publicaciones en la prensa de ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los migrantes, me ha tocado estudiarlo, igual el tema de los bulos, llamadas fake news popularmente, que ustedes saben que en la pandemia pues fueron muy frecuentes, ¿no? 2021, ya que mencionas ese tema, la migración haitiana vista a través de la prensa mexicana. Y 2022, que es, creo, lo más reciente, el tratamiento editorial del caso Tren Maya en la prensa mexicana, que vaya que sí ha estado... Claro. En el caso del estudio sobre la migración haitiana en la prensa, definitivamente se desprende, se clarifica, se hace evidente, pues, la exclusión, ¿no? El racismo. Sí, sí. En una sola palabra, el racismo, pues no, o sea, pareciera que no somos racistas los mexicanos, pero me parece que hay un gran componente de racismo pues en la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, por supuesto que es esto a lo largo de los años, ¿no? Que uno va incorporándose al trabajo investigativo. Yo inicialmente formé parte del cuerpo académico que lideré a Carlos Rincón, el doctor Carlos Rincón, y por supuesto agentes y procesos de la educación. Entonces me incorporé de lleno ahí a esa área de la comunicación, participé como colaborador en investigaciones llevadas a cabo por este cuerpo académico y el Centro de Investigaciones Humanísticas. Luego ya nos tocó formar parte del cuerpo académico liderado por el doctor Sareli Martínez, ya centrado en la comunicación. Fue el primer cuerpo académico de nuestra facultad del campo de la comunicación, que es precisamente el estudios de comunicación en la frontera sur, ¿no? Sí. Posteriormente, el cuerpo se amplía numéricamente y debimos desprendernos para formar otro cuerpo académico con otros compañeros de otras carreras y del área de comunicación, mi compañera Patricia Ledesma.
a quien le envío un abrazo, particularmente en estos momentos. Y otro abrazo también de parte mía, por supuesto. Sí, estudios de comunicación e información, fue este tercer cuerpo académico, ¿no? Entonces, esta es una figura de los cuerpos académicos creada por el gobierno federal en los años 90, que promueve e incentiva la investigación, ¿no? Entonces, institucionalmente también se nos invita, se nos conmina, se nos pone en la situación de investigar, y yo ingresé al campo de la investigación, particularmente en medios, prácticamente en el 2004, 2003, si no mal recuerdo, que es la primera vez que yo concurro a un congreso de la AMIC, Asociación Mexicana de Investigadores en Comunicación, y que hasta la fecha concurro. Si no se puede anualmente, cada 2 años. Bueno, ¿sí? Sí, y a la red de historiadores de la prensa, en el año 2007, por invitación de un buen compañero como es Arely Martínez, quien por cierto organizó en 2007 un congreso en San Cristóbal de las Casas, si no mal recuerdo fue el 5º encuentro de la red de historiadores de la prensa, y se volverá a llevar a cabo el año que viene en San Cristóbal de las Casas. Oh, entonces acaba de dar a conocer la publicatoria y es fabuloso, pues la UNACH sede de ya vendría siendo aproximadamente el encuentro número 13, 14, realmente ya le perdí la numeración, pero ya se lleva a cabo cada 2 años, ¿no? Este es bianual. Bueno, ¿no? Ok. Ahora, ¿también formas parte ya aquí en la Facultad de Humanidades de un consejo universitario? Bueno. ¿O cómo es eso? Platícanos. Bueno, en la gestión rectoral de licenciado Jorge Mario Lecía Talavera, tuve a bien presentar la propuesta de la creación del Consejo Editorial de la Universidad Autónoma de Chiapas, la cual fue aceptada y fue instalada esta figura a partir del año de 1999, en el fin de siglo. Sí. La universidad hasta ese momento, en sus años de vida, ya tenía 20 y tantos años de vida, no había contado con un consejo editorial institucional formado ex profeso, y a partir de entonces ha existido, ¿no? Entonces a mí me tocó ser el secretario técnico fundador del Consejo Editorial de la UNACH en aquellos años, ¿no? Del 99 al 2002, 2003. Y en la actualidad me toca coordinar el comité editorial de la Facultad de Humanidades, pero esto ya es a nivel local. Esto es nada más la revisión y dictaminación de proyectos editoriales de los compañeros, a fin de que los proyectos sean revisados, evaluados, dictaminados por pares académicos. Este es un trabajo realmente técnico. En este comité editorial que se acaba de instalar forma parte, entre otros, el doctor Enrique Millanes, Hidalgo Millanes, el doctor Noé Centeno Ocampo, por supuesto la directora, ¿no? La maestra María Eugenia Díaz de la Cruz, que ella es la presidenta del comité editorial, y entre otros compañeros, ¿no? Entonces, esta figura del comité editorial, pues no estoy seguro si existe en todas las facultades, ¿no? Pero por lo menos en nuestra área, que es el Consorcio de Ciencias Sociales y Humanidades, nosotros contamos con esta figura y evaluamos también proyectos, además de la Facultad de Humanidades del Campus 6, de la Escuela de Humanidades del Campus 4, de Sociales Campus 3, Derecho de Campus 3, ¿no? Básicamente. Okay. Ahora, combinar la docencia, combinar la investigación y combinar la cuestión editorial. Gestión, eso sería de la tarea de la gestión. Digamos que es un poco la herencia de tu señor padre, herencia de familia, porque sí, digamos que el trabajo académico pues es complejo, ¿no? En el sentido de que por un lado está la cuestión de la docencia, que es para mí la central de la universidad, ¿no? La tarea formativa de las generaciones, pues no del futuro, sino ya de la actualidad, ¿no? Me parece que fundamental formarlos para la comunicación, porque
el mercado laboral pues ha transformado, ¿no? En los últimos años se ha transformado y en vez de reducirse los medios se han multiplicado, ¿no? Pero tener más medios no significa que estemos mejor comunicados. Entonces, son llamados medios de comunicación a veces, pero no siempre cumplen la tarea, pues, de lograr la comunicación. La comunicación entendida como la formación de la comunidad, de la integración, ¿no? De la empatía, ¿no? Entonces, tenemos un gran reto, ¿no? Nosotros para poder entablar un puente de comunicación con las nuevas generaciones, ¿no? Precisamente es la tarea formativa, ¿no? Y esto del trabajo con los medios, el trabajo con eso, pues sí, tengo antecedentes familiares, ¿no? Por un lado, mi padre que fundó el periódico Novedades de Chiapas en 1968 y que se publicó hasta el año 2002, por un lado, y otros familiares, ¿no? Mi tío Armando Arévalo Macías, que fue iniciador, pionero de la radio en Chiapas, le tocó ser el locutor de la inauguración del monumento en el Parque Morelos, en el Parque Morelos, ¿no? El bicentenario, sí, con el gobernador, el presidente Ávila Camacho, si no mal recuerdo, sí, se lleva a cabo esta inauguración y es una transmisión remota, y Armando tiene la oportunidad de ser el primer locutor de Chiapas formalmente. Hay la disputa siempre entre Tuxtla y Tapachula, que si en dónde fue establecido primeramente la radio, ¿no? XON, Tuxtla o dónde. Sí, y ellos sostienen que Napoleón Correa pues es el pionero y nosotros sostenemos que es Armando Arévalo Macías en Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Hay que revisar las fechas. O sea, probablemente en fechas sí haya sido algunas semanas, algunos meses previo, pero nosotros no nos quedamos atrás. Así que no, pues, y sostenemos esa parte. Y otros parientes que también han estado en este medio, ¿no? Es también muy conocido el columnista Armando Rojas Arévalo, ¿no? Claro. Que también fue coordinador de comunicación social de Gobierno del Estado hace algunos años, ¿no? También mi tío Armando estuvo en esa área. Mi papá también estuvo en algún momento dado en el área de prensa de Gobierno del Estado, muchos años antes, ¿no? De que yo me incorporara, ¿no? a este medio, ¿no? Entonces, es parte de la herencia. Es parte de la herencia, pero cada quien dejando su huella en este andar, ¿no? Sí. ¿Algo más que quieras agregar, Fernando? Pues, agradecer, ¿no? El espacio, me parece que es muy interesante, pues, esta propuesta que entable el diálogo, ¿no? Con los integrantes de la comunidad humanista. Así es. ¿No? Entonces, felicitarlos por el proyecto y que se lleven a cabo todos los proyectos que vienen adelante, ¿no? Que vienen para el futuro. Hombre, pues, muchísimas gracias. ¿Algún otro tema que quieras abordar antes ya de cerrar este capítulo? Que haya quedado en el tintero, diríamos. Bueno, no perder de vista que nuestra licenciatura en comunicación se sigue transformando, ¿no? En este momento estamos analizando cuál va a ser el rumbo que va a tomar. Es altamente probable que tomemos el modelo del tronco común con salidas, por lo menos 2 o 3 salidas, ¿no? Por supuesto. Y estamos trabajando en el trabajo, en el diseño curricular. Estamos en la etapa de la evaluación, ¿no? Nuestra carrera ha sido evaluada recientemente por el organismo acreditador, ¿no? Accesiso en este caso. Y pues estamos integrados totalmente pues al trabajo académico que lidera nuestra directora, ¿no? La doctora María Eugenia Díaz de la Cruz, ¿no? Y con el apoyo y colaboración de personas como Adelín Pérez Padilla, por supuesto, también, por supuesto, como Genaro Torres, ¿no? Claro que sí. Hombre, pues finalmente, esto es muy interesante. Sabemos que la comunicación ha evolucionado a gran escala. Hoy en día la comunicación concebida, como decías, que esta carrera tenía toda la carga lanzadora hacia el periodismo, hoy en día ya es comunicación el centro de,
pero aún así se ha diversificado, se ha acrecentado, y hay otras necesidades, hay otro espacio, hay otro medio ambiente incluso para operar y para ejecutar la comunicación. Fuera de todo esto, pues celebro que estén ya trabajando en esa parte que va a ser fundamental para lo que viene, ¿no? Sobre todo para las juventudes que están muy ávidas. Digamos que no debemos de perder de vista nunca el origen que tenemos. Nosotros nos debemos a la sociedad y debemos responder a la sociedad formando mejores comunicólogos. Más allá de los comunicadores, ¿no? Ampliar la dimensión de la comunicación en todos los aspectos a través de las diversas áreas laborales. Pero no es solo trabajar para el mercado laboral, sino sobre todo trabajar para y con la comunidad. El pueblo de Chiapas, que es a quien nos debemos, ¿no? Entonces, creo que no debemos de perder de vista esto. En nuestra entidad tenemos problemas sociales que en gran medida se derivan de problemas de comunicación. Así es. Muchas veces no hubo una relación dialógica apropiada para poder resolver algunos asuntos tempranamente que se dimensionaron, ¿no? Y pasaron a ser conflictos. Entonces, tenemos una gran historia, entonces tenemos mucha tarea en la cual participar, ¿no? Ya no deben de quedarse nuestros comunicólogos solo a trabajar en las ciudades, sino que también deben de ir a los lugares a donde están los problemas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en este momento, un estudiante de la maestría que lleva a cabo su investigación de tesis sobre el conflicto de Aldame Chenaló, ¿no? Ainer González, dirigido por Sarali Martínez, está llevando a cabo esta investigación y en vista de que él se ha profundizado en este conflicto, a mí me parece en lo particular que hay un gran problema de comunicación, ¿no? No se atendió adecuadamente en el ámbito dialógico esta situación y se convirtió en un conflicto que prácticamente es un conflicto armado, ¿no? Porque hay un enfrentamiento frecuente, constante, desplazados, expulsados, en fin, ¿no? Entonces, nuestra carrera tiene un gran compromiso y una gran responsabilidad social en todo el estado de Chiapas, ¿no? Hay muchos aspectos que requieren la atención del comunicólogo. Sin duda alguna. Ya por último, doctor Fernando Rey Arévalo Zabaleta, ¿qué hay que decirle a la UNACH? ¿Hay que agradecerle? ¿Qué hay que decirle? ¿Hay que reclamarle? Bueno, me ha tocado ser testigo de una parte nada más de su historia, pero me parece que ha venido cumpliendo cabalmente con su cometido. Vi su transformación. Cuando yo llegué, precisamente, el rector Arias Evadúa tuvo la circunstancia histórica de poner en ejercicio una nueva ley orgánica que permitió a la UNACH organizarse internamente y desde allí comenzar a crecer. Recuerdo que en 1992 se compraron 580 computadoras de una marca determinada y fue la primera vez que se equipó con equipo de cómputo, ¿no? En ese momento, ¿no? Que eran las famosas 286 y algunas 386, que esa era la generación que había, ¿no? Entonces, de allí vino la automatización de las bibliotecas, la comunicación por internet fue posible desde ese momento y entonces la tecnología sí ha servido, pero la universidad también ha crecido en muchos aspectos, ¿no? Quizá no crecimos numéricamente como crecieron otras instituciones que teníamos la misma población desde aquellos años, pero en cuanto a su responsabilidad me parece que se ha ido perfeccionando su misión, su vocación formativa, ¿no? De educación superior. Muy bien. Pues entonces nada más me resta agradecer tu presencia, que te hayas dado el tiempo, el espacio. Sabemos que estás ocupado, diría la chaviza, pero agradecerte ese momento. Muchas gracias, Darío. Y sobre todo el haber coincidido contigo una vez más después de mucho. Sí, te felicito, te agradezco mucho. Igualmente, gracias. Sí. Es el Dale. doctor Fernando Rey Arévalo. Ustedes lo van a ubicar aquí en la Facultad de Humanidades, siempre trabajando en pro de la facultad y de la universidad. Soy Adelín Pérez Padilla, un apasionado de la comunicación, y nos vemos y escuchamos
en la siguiente.